a aprender a hacer unas pulseras muy padres de chapa de oro, con hilo, con materiales de calidad y muy bonitas. Yo te voy a enseñar cómo. Este es un kit que tenemos con 3 diferentes estilos de pulsera. Están dirigidos a ti. Si no tienes pinzas, si eres principiante, puedes utilizarlas. Están muy fáciles de hacer. Hoy vamos a hacer una de ellas y si no has visto el otro video, ya tenemos el video de otra. Y después vamos a hacer el otro video, así que no te los puedes perder. Acompáñame. Hola, bienvenidos a un video más. Este es el video que complementa el kit de estas pulseritas que tenemos para hacer en casa. Bueno, vamos a necesitar 7 chaquiritas de estas, chaquirones, perdón, que vienen así, vienen calibrados. Vamos a necesitar 7. Vamos a necesitar bolita de calibre 2.5. Esta bolita viene en chapa de oro. Vamos a ocupar 2 metros de hilo chino. Este es del calibre más delgadito, del que es calibre .8 milímetros. Y vamos a necesitar de herramienta. Nos va a ayudar una cajita como esta o una caja de zapatos. Vamos a colocar aquí este pedacito de hilo que tengo yo. Son 37 centímetros. Voy a colocar unas pincitas de estas, como mariposas, que te las venden en las papelerías. Y vas a poner otra de este lado. Miren aquí. Vamos a colocar primero que todo los chaquirones. Vamos a colocar uno en color verde. Después del verde vamos a poner uno blanco. Después del blanco uno como este que viene en color así brillosito. Y luego continuamos poniendo otro verdecito. Uno blanco. Repetimos los mismos colores. Plateado y verde. Muy bien, eso es todo lo que le vamos a poner y colocamos esta estirándolo para que quede en tensión. Miren, justamente es esta pulsera la que vamos a hacer. Los voy a colocar hacia el centro. Ay, mira, aquí me equivoqué del orden. Después iba uno plateado, uno blanco y el tono celeste. Ahora vamos a colocar lo que nos quedó de hilo de esos 2 metros. A los 2 metros yo le saqué estos que son 37 centímetros o 40 centímetros, puedes sacar de una vez. Y me voy a colocar aquí haciendo un nudo que me quede la misma cantidad. Este es un nudo sencillo, lo voy a repetir. Lo único que hicimos, tomamos las 2 puntas, las entrelazamos, pasamos por dentro de una de ellas y jalamos. Vamos a juntar las puntas así para tratar que sea más sencillo, que nos quede justo mitad y mitad de hilo. Lo voy a acercar un poquito más hacia mí. Y vamos a hacer 15 nuditos. Antes de empezar a hacer los nuditos, le voy a poner aquí un nudito para saber que este es con el que voy a empezar. El nudo no tiene que ser apretado ni nada, solamente es un indicador de que de este lado iniciamos. Entonces iniciamos poniéndolo sobre el hilo y sobre la caja. Voy a tomar el otro extremo, paso por encima del que acabo de poner, así como un escaloncito, y luego voy a pasar por debajo de este, del que tensamos, el que es la base, y por dentro del círculo que se forma, así. Así, de esta manera. Queda uno por debajo y pasa por en medio, y el otro ya quedó aquí, por dentro. Me queda esta formita como un pretzel, un moñito, y voy a jalar. Ahora voy a buscar a dónde está mi nudo y voy a colocar ese primero por encima. Repetimos el proceso y estiramos. Busco dónde está mi nudo y ese es el que voy a poner primero. Y estiramos.
Voy a repetir este proceso 10 veces más. Listo, en total ya tengo 14 vueltas, 14 nuditos que le dimos y ya me quedó así. Ahora voy a tener que desarmar este nudito que tenemos porque ya no me va a servir. Voy a necesitar meter la bolita del número 2 y me va a estorbar. Ahora, ¿cómo puedo saber cuál es el hilo que me toca? Entonces aquí hay una pancita ligera que espero que se alcance a ver. Aquí. Hay como un bordecito que se forma. Ese bordecito es el indicador de cuál inicia. En este caso es este. Entonces aquí lo tengo. Voy a hacer uno más de prueba. Aquí está la pancita. Coloco ese primero. Repetimos el paso por encima y por dentro. Vamos a jalar y aquí aprietas. ¿Ves? Quedó perfecto. Trata de pasar tu dedo por debajo y por arriba. Se tiene que sentir así como todo uniforme, todo bonito el tejido. Si por ahí sientes un bordecito, quiere decir que te equivocaste de lado. Entonces no pasa nada, lo único que hay que desbaratar y volver a iniciar a partir de ese punto. Bueno, entonces aquí se siente muy bien. Lo que voy a hacer va a ser colocar 2 bolitas de chapa de oro cada lado, o sea, 2 en total. Y voy a continuar haciendo el nudo como si no pasara nada, como si no tuviera piezas ni nada. Es exactamente lo mismo. Voy a buscar la pancita, aquí está. Entonces toca este primero, paso este por debajo, bueno, por encima primero y luego por debajo y así. Aquí sí tienes que cuidar como esta bolita que se quiere pasar, que no se te vayan a pasar las bolitas. Tú tienes que acomodarlas que se queden donde tú dices. Estiramos. Ahora entonces, como aquí tengo la pancita de este lado, hicimos ese lado, ahora toca hacer este otro. Ahí en la separación vamos a hacer 2 nuditos. Uno, aquí está mi pancita. Ok, ahora voy a colocar una bolita de cada lado otra vez. Podrías hacer ya toda la pulsera así, sin los separadores, y que tuviera puras bolitas. También se va a ver muy bonito ese modelo. Entonces aquí está mi pancita de este lado, quiere decir que inicio con esta. Paso por encima y por debajo. Vamos a jalar muy bien. Entonces como hicimos este lado, ahora vamos a hacer este otro. Recuerda que son 2 nuditos. Aquí va 1 y 2. Así voy a hacer 2 más. A partir de este momento me toca poner mi primera bolita de estos chaquirones, perdón, de color celeste. Y en lugar de una de cada lado le vamos a colocar 3 de cada lado. Así, tenemos 3 de cada lado. Pongo esta. Ahora aquí me dice la pancita que sigue este lado, entonces voy a continuar con el lado izquierdo.
Paso la del lado derecho por encima y por debajo. Asegúrate de que las bolitas no se vayan a pasar. Una forma de no hacer que no se te vayan a pasar es mantener el hilo jalado hacia arriba para que no se quieran desacomodar. Bueno, aquí apretamos y voy a hacerle 4 nudos. Entonces, como aquí hicimos el lado izquierdo, ahora toca hacer el lado derecho. Pongo el del lado derecho por debajo y bueno, este ya te lo sabes. Vamos a hacer 4 como este. Muy bien, tenemos 4, recorremos el chaquirón que sigue y vamos a colocar 3 y 3 de cada lado. Vamos a repetir ese proceso hasta terminar todas las chaquiras que nos hacen falta. Eso es lo bueno de trabajar dentro de una cajita, de que si se te cae una de las piezas, cae ahí adentro, así que no hay tanto problema.
Mira qué bonito está quedando. Al finalizar todos los chaquirones vamos a colocar una y una de cada lado después de haber hecho 4 nudos ahí. Verifica que del otro lado se vea igual, quiere decir que estamos bien, vamos muy bien. Es una y una. Entonces vamos aquí donde está la pancita. La pancita dice que va a este lado primero, el lado derecho primero, el lado izquierdo después, porque en mi pulsera así quedó. Lo vamos a jalar. Ahora vamos uno del lado izquierdo, lado derecho. Y 2 bolitas más. Y aquí ya vamos a terminar. Vamos a poner las mismas 14 nuditos que pusimos al principio. Ya que llegamos a esta parte, vamos a cortar dejándole el ras de la tijera, este cachito, yo creo que todavía un poquito menos. Vamos a sacar de aquí. La cajita ya no la vamos a necesitar. Me queda este piquito, lo voy a quemar con el encendedor. Ten cuidado de a la hora de que lo quemes, no te vayas a pegar hacia el lado del hilo que viene solito, porque ese es el que va a tener un movimiento. Entonces lo quemamos y hacia el nudo. Lo quemamos y hacia el nudo. También cuidado que no te vayas a quemar. Entonces aquí ya quedó esto. Muy bien. Vamos a juntar las puntas. Lo podemos trabajar en el aire o podemos trabajarlo aquí. Te puedes apoyar con cinta o sin nada. Vamos a hacer uno con cinta y uno sin cinta. Colocas un poquito de esta cinta de papel en cada extremo. Yo le pongo cinta de papel porque esta no lastima el hilo y además no lo deja tan pegajoso como las otras. Entonces aquí tenemos, miren, me sobró todo este. Lo vamos a reservar para otra creación. Listo, vamos a continuar. Ya le puse un poquito de la cinta. Voy a tomar mi pedacito de hilo que me quedó. Aquí aproximadamente son 20 centímetros y vamos a hacer lo mismo que al inicio. Voy a hacerle un nudo y que ese nudo me quede así pegadito. Aquí es a tu elección si le quieres hacer el nudito o no. Se lo vamos a hacer para que se vea mejor. Pues tenemos este nudito aquí. Colocamos este primero, que es el del lado derecho. Tomo el del lado izquierdo, voy a pasar por encima. Lo voy a sostener un poquito y paso por debajo. Y cuando sale por ahí lo voy a jalar. Podrías hacer también toda la pulsera de esta forma. Es más rápido para mí con la cajita,
pero te lo dejo a tu elección. Platícame cómo se te hizo más fácil a ti cuando la hiciste. Platícame cómo se te hizo más fácil, si la practicaste así pegado o con la cajita. Hacemos esta formita de pretzel y jalamos. O bien, si no le quieres poner el nudo, checa lo de la pancita. La pancita me dice que va a este lado, el lado derecho. Tomo el lado izquierdo, paso por encima, por debajo, por el centro y estiramos. Aquí vamos a hacerle 7 nuditos. Vamos a cortar igual dejándole un pequeño pedacito de hilo. Ya la vamos a sacar de aquí. Ahora nos quedan estas puntitas. Le vamos a poner un chaquirón y una bolita. Aquí primero que todo vamos a emparejar. Colocamos primero el chaquirón y enseguida de él la bolita. Y vamos a hacer un nudo doble. Doble. Comprobamos que sí tiene movimiento. Y así quedó. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Este es el producto, así nos quedó. Espero que te haya quedado igual de bonita o mucho más bonita. Regálame la foto si es que la hiciste y déjame un comentario si quieres aprender a hacer alguna otra en la que yo te pueda ayudar. Saben que lo haré. Este es el kit, esta pertenece aquí, nos falta una, no te la pierdas. Me dio muchísimo gusto saludarlos de nuevo. ¡Feliz día!